no sé. Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar la jornada con la charla plenaria, la keynote de Víctor Terrón. Queremos agradecerle pues, el desplazamiento que ha hecho. Él está trabajando en Zúrich para Google. Y bueno, la verdad es que sabemos que es un esfuerzo venir hasta aquí, pero súper agradecidos de que esté. Y nos va a hablar de objetos hashables, así que disfruten de Víctor. Muchas gracias. ¿Empezamos? Muy bien. Para mí es todo un honor estar aquí. Cuando me escribieron de Canarias para que viniera, y cometí un gran error, porque yo creía que sabía de qué iba a hablar. Por este párrafo de la documentación. Yo me encontré este párrafo en la documentación de Python y creo que es lo más cerca que yo he visto nunca a dogma, porque son una serie de aserciones que se hacen y en las cuales creemos sin entenderlas. Por ejemplo, si nuestra clase define EC, no debería definir, si no define EC, debería definir hash. Eran un montón de razonamientos así que yo no entendía de dónde venían. Y entonces en su momento pensé, esto es una gran idea, voy a dar una charla hablando de esto. Seguro que es fácil y queda bien. Y realmente fue terrible. Yo he pasado semanas mirando este párrafo en concreto y documentación a la que llegué haciendo clic. He llorado en la ducha, he llorado en el sofá comiendo helado de chocolate. Terrible, terrible. He pasado mucho tiempo mirando esta sección de la documentación. Entonces vengo con una cantidad absurda de material. También, pero esto es reforzar mi comportamiento porque me dieron una hora de tiempo. Así que vamos a ver un montón de cosas. Lo he dividido como en 4 bloques. El principio es un poco más feo, es el que menos me gusta mucho todo, pero es el que menos me gusta. Y creo que, aguantad un poco conmigo, porque cuando llegamos al primer cuarto, todas las piezas empiezan a encajar y creo que es una historia muy chula, porque yo aquí realmente he venido a hablar de mi libro, que son las tablas hash. Y este párrafo, en efecto, es una excusa para hablar de mucho de tablas hash. También creo que aquí no sale, pero cuando presentas el Júpiter en el ordenador se ve una barra de progreso y es como el final boss de un videojuego, porque aunque le des al siguiente no avanza. Es la barra de vida, pero poco a poco. De hecho, tengo Este es básicamente el esquema de las cosas que vamos a ver, que son un montón. Vamos a hablar primero de lo que es igualdad versus identidad en nuestros objetos. Vamos a ver lo que son los métodos de comparación ricos, en inglés, como los llaman. Luego vamos a ver que los diccionarios y los sets, porque probablemente ya lo sabemos, son realmente tablas hash. Y entonces vamos a hablar de las tablas hash, que son la estructura de datos definitiva. Eso nos lleva a ver qué son las funciones hash. Vamos a implementar nuestra propia función hash, que es la cosa más ambiciosa que se ha intentado nunca en un escenario, pero no lo voy a hacer en directo, no soy tan valiente. Y después vamos a volver al párrafo del principio, que tantas pesadillas me provoca y con el que tanto he sollozado, y vamos a ver cómo todo tenía sentido realmente. Muy bien, el operador igualdad, ¿verdad? Esto es el operador que nos dice, nos compara la igualdad entre dos objetos. Por ejemplo, aquí, si x e y son dos listas que tienen los valores 2 y 3, pues cuando decimos x igual a y, es verdad, es cierto, ¿verdad? Porque tienen el mismo valor. Fácil. Y esto sabemos, más o menos, que en Python se hace con el modelo de datos de Python, esto se hace con el método mágico EC. Mucho más. Vamos a ver sobre esto luego. Mientras que el operador is para identidad. Y el operador is lo que nos dice simplemente es si si son dos variables son realmente el mismo objeto. Por ejemplo, aquí, aunque x e y tienen el mismo valor, son listas diferentes. Hemos creado dos listas que son diferentes, con lo cual cuando decimos, muy bien, ¿sois el mismo objeto? Nos dice no. Esto en Python se hace con la built-in, esta función, que es la id, que lo que nos devuelve es la identidad. La identidad, el diseño... Python lo que nos da la garantía es de que un objeto va a tener un identificador único. Y como detalle de implementación, esto es realmente la posición de memoria, pero no deja de ser un detalle de implementación, que es diferente en otras implementaciones de Python. Y ahora empiezo a meter trivia, para que se vea que todo el tiempo en Stack Overflow se vio para algo. Hay una cosa muy chula, que esto se ve en todas las PyCon, y alguien lo menciona, y es que si yo cojo x e y, que son dos variables diferentes que tienen el mismo valor, que es 23, y miro cuál es su identidad, esos dos valores son el mismo. Entonces, esto no tiene ningún sentido, porque hemos dicho que son objetos diferentes, deberían tener variables diferentes, deberían tener identidades diferentes, son objetos diferentes. Resulta que no lo son. De hecho, para hacerlo más interesante, si cojo otro valor, por ejemplo, 581, y hago la misma comparación, veo que aquí sí son objetos diferentes, no son el mismo. Sin embargo, antes sí lo eran.
Y esto es porque en Python, y de nuevo, es un detalle de implementación el que es mejor, esto es genial en las fiestas. Cuando hay cócteles por medio, es genial sacar este tema. Esto es porque en Python, ahora mismo, tal y como están las cosas, todos los enteros entre -5 y 256 son singletons. Que singletons es esta cosa que vamos al libro de patrones de diseño y nos dice que básicamente es el patrón según el cual solamente tenemos un objeto, una instancia para toda la clase. Básicamente igual que los trues y los nones y los false. Solamente hay uno. Como si fuéramos griegos hablando de filosofía, solamente hay una verdad, solamente hay un true. Esta es una implementación de detalle que, por supuesto, no está documentada, detalle de implementación que no está documentado y, de hecho, cambió. Hasta 2006 el rango era más pequeñito y luego creció. Como hemos dicho, trivia. También hay una cosa muy chula, que es que si tenemos una cadena, por ejemplo, un literal, y tenemos perro, y creo luego otra cadena con el mismo valor, que también es perro, y veo sus identidades, veo que, de nuevo, son el mismo objeto. Esto, cuando hablas de string, se llama intern, una string. Que, de hecho, como experto en cualquier temática, porque tengo Wikipedia, vi allí y vi que la documentación lo que dice es que, bueno, esto de internar strings, lo que quiere decir que como tienes varias ocurrencias de la misma string en tu programa, tú lo que haces es que solamente guardas una copia de ella, porque te permite, pues, ahorrar memoria y, de hecho, también te da más velocidad. Sin embargo, si yo creo al vuelo, hago 1 D con O con G y la guardo en una variable y luego la comparo con otro objeto que es la cadena perro también, sin embargo, ahí son objetos diferentes. ¿Por qué? Porque en la transparencia de antes habíamos dicho que eso solamente ocurre con literales. En el primer caso, X es una expresión. Entonces, bueno, eso no se sabe el valor realmente hasta el momento del tiempo de ejecución. Python no puede internarla. Si fuera muy importante, porque estuviéramos haciendo alguna optimización del infierno, siempre podríamos utilizar una función que está en el módulo sys, que le dices interna esa string. Y entonces aquí, por ejemplo, antes de guardar el valor en la variable X, le hemos dicho, muy bien, interna el resultado de esa expresión que evalúa a la cadena perro. Con lo cual Python dice, muy bien, la guarda en memoria y ahora ya, si está internada, solamente hay un objeto. Algo importante, ¿por qué esto es útil? Pues bueno, como hemos dicho antes, no nos hace falta. Básicamente esto podemos tener una vida probablemente larga, muy probablemente no fructífera, y nunca nos va a hacer falta esta cosa. Pero sabemos que está ahí. Como habíamos dicho, era trivia. También una cosa, que quería advertirlo al principio y se me ha pasado. Como tenemos un montón de material, tampoco, si hay una parte que se nos olvida, podéis levantar la mano como en las bodas en las películas y decir ¡no! Y también podéis, bueno, de hecho, deberían haberse publicado en internet las transparencias. Así que vamos, yo creo que esta charla hay que verla por toda la extensión que tiene como un mapa del territorio. Vamos a recorrerlo, no tenemos por qué entender todos los detalles, es imposible. Como hemos dicho, yo he perdido semanas llorando, mirando esto. Ahora voy a escribir mi propia clase y pensando en alguna clase, estaba pensando qué concepto apasionante puedo utilizar para ilustrar mis transparencias, mi charla de 200 transparencias. Y pensé en un círculo. Entonces creé una clase que es círculo con X, Y y radio. Tengo mis coordenadas en un plano cartesiano y bidimensional y tengo mi radio. Y como quiero poder imprimir por pantalla, pues implementé repr, que es un método mágico que nos permite, bueno, pues es lo que determina que va a salir por pantalla cuando yo imprima mi punto. Creo un objeto de mi punto y lo imprimo por pantalla. Y efectivamente funciona. Tengo una cosa que no me gusta, que es que tengo que escribir el nombre de la clase de nuevo. Entonces, si queremos ganar puntos, lo que podemos es añadir esta línea. Entonces, lo que pensé, muy bien, en vez de hardcodear el nombre de la clase, lo que voy a hacer es ver el tipo de self, ¿no? Entonces, pues, si accedo a su nombre, bueno, tiene principalmente la ventaja de que si renombramos la clase, como no hemos hardcodeado el nombre de la clase en el método, no tendremos también que actualizarlo ahí. Pero bueno. El caso es que nos permite crear objetos de nuestra clase, imprimirlos por pantalla y ahora yo quiero compararlos. Entonces creo dos objetos y son los dos objetos, tienen el mismo valor, ¿verdad? 235, 235. Sin embargo, cuando comparo mis puntos, no funciona. Me dice que no son ciertos. De hecho, no tiene sentido, porque hemos dicho que tanto X como Y como el radio son iguales. Yo quiero que los objetos de mi clase círculo comparen igual. Sin embargo, no funciona. Y esto es porque, y lo vimos al principio, no hemos implementado el método mágico ECK. Y si nos vamos a la documentación, Python, son un montón de párrafos seguidos. Python nos dice, por defecto, las clases tienen un método mágico ECK, que lo que hace es que los objetos solo comparen iguales consigo mismos. Que para mí, dicho de otra forma, es, si no has implementado ECK, lo que voy a hacer es usar is. Pero bueno, de hecho, entonces, claro, como hemos creado dos objetos diferentes, que ahí podemos verlo porque no son el mismo objeto con el operador is, no van a comparar igual.
Y eso nos lleva a los operadores de comparación ricos, que luego veremos por qué se llaman ricos. Pero básicamente, y tienen sus nombres de 2 letritas, son por las iniciales en inglés, lo que nos permite es, cada vez que yo llamo a un operador, por ejemplo, si quiero ver si son diferentes, eso lo que va a hacer es llamar al método mágico NE. Cada operador se traduce en uno de estos métodos. Tienen una correspondencia 1-1. Entonces, si yo quiero poder comparar los objetos de mi clase unos con otros, tengo que implementar el método mágico EQ para poder compararlo, porque es el que se va a llamar cuando yo utilice el operador igual. Entonces, pues nada, pues tengo que implementarlo. ¿Cuándo van a ser iguales? Pues cuando tanto X como Y como el radio tengan el mismo valor. En ese caso, devuelve cierto. Y si lo hacemos, funciona. Algo que está en la documentación que no debería estar es que nos dice que podremos revolver no solamente verdadero o falso, podemos devolver cualquier cosa. Porque Python lo que va a hacer, si necesita el valor booleano, es que va a llamar a bool para ver cuál es su valor lógico. Entonces nos dice, muy bien, podríamos devolver una cadena de texto. Entonces yo podría decir, muy bien, si son iguales, voy a devolver una cadena que diga sí, son iguales. Si no lo son, voy a devolver una cadena que diga que no lo son. Y entonces, pues nada, pues si llamara igual, pues entonces Python diría, efectivamente, son iguales. De hecho, podemos utilizarlo en un statement if. Yo podría decir, muy bien, si son iguales. Y esto vemos que funciona. Y decimos, es genial, puedo devolver, es mucho más detallado porque puedo devolver una explicación. Pero realmente es mala idea. Porque cualquier cadena no vacía en Python evalúa a true. O sea, solamente las cadenas vacías son falsas, con lo cual también, aunque en este caso segundo que tenemos, aunque son diferentes, pues está devolviendo una cadena y aunque la cadena diga no, eso sigue siendo una cadena no vacía, con lo cual evalúa a falso. Conclusión de esto, que no debería haberos dicho, es que no lo hagáis. Siempre deberíamos devolver verdadero o falso. También nos dice Python que si hay un método que si alguna comparación en nuestra clase no está definida porque no tiene ningún sentido, lo que deberíamos hacer es definir not implemented, que no es not implemented error, que es una excepción. Esto es un singleton, como de nuevo, verdadero o falso, true, false o none. Y esto hace que Python básicamente entienda que no se pueden comparar esos objetos. Por ejemplo, en nuestro círculo, en el cual solamente habíamos implementado igual, si yo ahora digo, muy bien, ¿es este círculo menor que el segundo círculo? No sabemos cuál es la semántica de eso. De hecho, no hemos definido qué es eso. Entonces, Python ha intentado buscar ese método, el método mágico correspondiente a este operador. Como no está definido, Python ha devuelto not implemented y eso a su vez nos da a nosotros un error ahí que nos dice son tipos que no se pueden comparar. Tenemos que tener el recordatorio aquí sería que el único método que tenemos por defecto es EQ, ¿no? Ese que solamente compara un objeto igual a sí mismo si no le hemos dicho que haga otra cosa. Un uso muy habitual del not implemented es usarlo para asegurarse de que una clase solo se puede comparar a un objeto solamente se puede comparar a un objeto de la misma clase o a una subclase. Entonces yo lo que digo, muy bien, ¿quieres comparar este círculo a otra cosa? Bueno, no sabemos el tipo que tiene other. Entonces una cosa que se suele hacer es que digo, muy bien, pues compara los tipos. Si el tipo del otro argumento es diferente al tipo de self, voy a devolver un error. Entonces digo, no tiene sentido que compare un círculo a un cubo. No tiene ningún sentido. Entonces, es como lo haríamos. De hecho, si queremos permitir que se puedan usar subclases en alguna concebible subclase de círculo, podríamos decir, muy bien, pues entonces lo que voy a decir es, voy a utilizar isInstance, ¿no? Que lo que nos dice es si un objeto es una instancia o subclase de un tipo. Y podríamos hacerlo así. Esto lo vais a ver un montón tarde o temprano. Esto nos lleva a los reflejos. Digamos que queremos ordenar nuestro círculo. Y como no conseguimos... el mejor ejemplo que se me ocurrió es que quiero, como los círculos en el fondo son iguales todos, estén donde estén situados, mi criterio para ordenar círculos va a ser el área. Voy a decir, muy bien, si comparo dos círculos, si los ordeno en una lista de círculos, quiero que el círculo con el área más pequeña esté el primero y el círculo con más área esté después. Pues podríamos decir, muy bien, pues entonces, como quiero que se puedan ordenar, voy a implementar el menor que y voy a hacer muy bien, pues un objeto es menor que otro, un círculo es menor que otro si tiene menor radio. Entonces lo implemento así. Y podemos ver que de hecho funciona. Yo digo, creo un objeto, creo el segundo objeto y digo, ¿es este objeto menor que el otro objeto? Y bueno, ¿qué ha hecho Python aquí? Pues he dicho muy bien, C1 tiene un área de 13, C2 tiene un área de, un radio, C2 tiene un área de 11, como 13 no es menor que 11, falso. Y eso funciona. Era una cosa muy chula, que es que yo digo, muy bien, ¿y es C1 mayor que C2? Y no da un error. Por lo cual, todo lo que os he dicho hasta ahora es mentira. No hemos definido el método mágico correspondiente a mayor que, y sin embargo, no he devuelto ningún error. Y aquí es donde empezaron mis llantos, porque
hay una cosa que son los reflejos. Lo que nos dice Python es que si un argumento... que es terrible, es terrible. Lo que nos dice Python es que si LT y GT, es decir, menor que y mayor que, son el reflejo el uno del otro. Eso quiere decir que cuando yo llamé a C1 es mayor que C2, como en nuestra clase no había definido mayor que, Python hace una cosa que en el fondo es muy chula. Es decir, yo ahora cuando voy a terapia se lo explico al psicólogo y realmente yo entiendo que no es culpa de Python, era yo. Yo le he dicho a Python, C1, ¿eres mayor que C2? Y no le dije a Python que había forma no le he dicho a Python cómo calcular eso, pero Python dice, pero si puedo intentarlo al revés. No le he dicho cómo decir si algo es mayor que algo, pero sí le he dicho cómo ver si un círculo es menor que otro. Entonces, cuando yo le dije, C1, ¿eres mayor que C2? No se lo dije. Python les da la vuelta y dice, bueno, voy a intentarlo con la otra. Y entonces Python, como no lo encuentra, dice, intento ver si C2 es menor que C1. Y ese sí lo definí, porque era el único que habíamos definido. Y entonces Python lo hace. Técnicamente hablando, lo que hacemos es un fallback, como dicen en inglés al operador reflejado, al método reflejado del operador derecho. Hay una viñeta de XKCD en la que dice que una lección para la vida, y la suscribo, es que cada vez que alguien nos diga técnicamente, puedes ignorar lo que digan y no pasa nada. De hecho, es muy cierto. Así que técnica, da igual. Eso es lo que ha hecho Python. De hecho, había pensado que podía utilizar el debugger y esas cosas, pero ¿para qué si tengo prints? Entonces dije, muy bien. Venga, sí, ahora todo el mundo aquí usa el debugger ese. Es como salir de Vim, no sabe nadie. Entonces dije, muy bien, pues para asegurarme voy a hacer un pedazo de print ahí y voy a comprobar que en efecto es lo que ocurre. Entonces llamo a ¿es C1 mayor que C2? Y podemos ver que, si nos fijamos sobre todo en los radios, cuando se imprime aquí, podemos ver que el primer operador, el que está haciendo self, es C2 realmente. O sea que Python realmente ha hecho lo que hemos dicho. Ha intentado comparar si es mayor que, no estaba, y le ha dado la vuelta. Lo mismo nos dice la documentación, aquí ya todo empieza a tener un poco más de sentido, es lo que hace Python con menor o igual que y mayor o igual que. Y esto es exactamente lo mismo. Si yo defino mayor o igual que, y de nuevo uso print, pero lo que llamo luego es menor o igual que, Python hace el fallback ese técnicamente hablando y entonces hemos utilizado el método reflejado. Y luego, y aquí es donde probablemente más tiempo perdí porque lo entendí mal muchas veces seguidas, igual y no igual son el reflejo de sí mismos. Porque yo pensaba que quería decir al principio que era el reflejo del otro, lo cual no tenía sentido. Esto quiere decir que si yo comparo x es igual a y y no está definido, Python intenta ver y es igual a x. Y entonces es cuando no tiene sentido, ¿verdad? De hecho, ni siquiera Stack Overflow tenía respuesta. Y no soy el único que no entiende por qué esto es útil. Es útil. ¿Os acordáis cuando dijimos eso de que se puede utilizar lo de isInstance para devolver un error si quiero solamente poder comparar a mis subclases? Yo digo, muy bien, si yo defino el método igual y solamente quiero poder comparar un objeto con otro objeto de la misma clase o con una subclase, pues voy a hacer eso, ¿no? Comparo los tipos. Si no es una instancia other de self, voy a devolver un error. Y luego, digamos que para este ejemplo, como no tenía ningún sentido tener una subclase de círculo, creo de verdad que no hay ninguna, pues se me ocurrió que como siempre hay que venderle algo al cliente, pensé, vamos a hacer un círculo premium. Que vendemos a un precio desorbitado, pero que por supuesto es el mismo círculo, porque no deja de ser geometría. Vamos a hacer como en Blade Runner, zoom. ¿Os acordáis de esa escena? O como en CSI, cuando haces zoom en la pupila del malo, en la grabación, poder hacer zoom. Vamos a hacer ¿sabéis lo que es, no? Haces zoom en la grabación y se ven muchos píxeles muy grandes, entonces le dices al informático, mejóralo, enhance. Y entonces le da un botón de mejorar y ya se ve bien. No hay entropía ni cosas de esas. Le dan muchas veces hasta que en la pupila, eso yo juro haberlo visto, en la pupila del mal, se ve reflejada la pupila de alguien en el vídeo, se ve al malo y entonces ya lo detiene. Vamos a hacer zoom en el método igual, donde tengo mis instance y donde estoy viendo eso de, muy bien, ¿eres el mismo objeto o es una subclase? Ajá. No, ¿qué he hecho? He apagado el ordenador. Ayuda. A ver. Un momento. Vale, es que hay un botón de apagar pantalla. Es extremadamente útil durante una charla. ¿De quién era? Vale, aquí.
Vamos a hacer zoom de nuevo. Le he dicho, muy bien, si other no es una clase o subclase de self, devuelve error. Entonces, si lo pensamos mucho durante la jornada laboral para que nos paguen por ello, eso significa que nuestro método igual solamente funcionaría si la subclase estuviera a la derecha. Porque si no, estaríamos diciendo, ¿es premium, el círculo premium, una subclase de círculo? Y eso devolvería true, con lo cual el error no ocurriría. Pero sin embargo, si la subclase la tuviéramos a la izquierda, cuando hiciéramos la comparación, estaríamos llamando realmente ¿es círculo subconjunto subclase del círculo premium? Y esa evaluación haría que devolviéramos un error. Eso querría decir que realmente el orden de los operandos al llamar a X, si la subclase está a la izquierda o a la derecha, determinaría si el método funciona o no. Y veríamos errores a veces y otras veces no, dependiendo del orden en el cual nos dio por llamar al método. Sin embargo, en Python nunca hemos visto eso. De hecho, si lo probamos y hacemos muy bien, voy a poner la subclase en la izquierda, esperaríamos un error, pero sin embargo no lo da. Python los puede comparar. ¿Por qué? Porque, y de nuevo, utilizando prints, podemos ver que lo que ha hecho Python es que ha llamado al círculo, ha llamado el primero dio error porque la subclase estaba en la izquierda y entonces intentó el reflejo. Es decir, como teníamos un orden definido para ver si una cosa era subclase de la otra y en esa combinación fallaba, hemos intentado el reflejo y entonces lo resuelve. Dicho de otra forma, el reflejo de igual y no igual lo que permite es que podamos comparar, podamos tener en cuenta el tipo y no tengamos que preocuparnos por el orden, porque si el orden no es el correcto, intentamos el otro. Y de hecho es lo que, bueno, la documentación de Python quizá lo podría decir de una forma más explícita, pero nos daba una pista ahí. Y lo último de esta sección, hay un montón, es que por defecto no igual delega en igual. Y de hecho, invierte el valor. Es decir, aquí, por ejemplo, en nuestro círculo no hemos implementado no igual, sin embargo, yo puedo llamarlo y funciona. ¿Por qué? Porque cuando yo he llamado a no igual, Python ha dicho muy bien, pues no igual, voy a llamar igual y voy a negar lo que me devuelva. Y funciona. Y ya está. Esa es la pena. Python no puede hacer nada más así súper guay. Por ejemplo, la mayor parte, ahí puse lo humano, luego pensé, es realmente la mayor parte de lo humano. Si yo te digo X es igual o mayor que Y, y X no es Y, la mayor parte de la gente pensando un rato puede decir, entonces X es mayor que Y, ¿verdad? ¿Ves? Por eso puse la mayor parte, no todo. Es decir, los humanos sí podemos hacer cosas, es decir, claro, si eres mayor o igual y no eres igual, pues tienes que ser mayor, ¿verdad? Pero Python no puede hacer eso. Entonces, de hecho podemos verlo aquí, ¿no? Es el mismo ejemplo con código. Te defino los dos métodos, pero no puedes derivar nada que para nosotros es evidente. Al menos no por defecto. Entonces eso quiere decir que nuestra clase círculo va a tener que ser un monstruo horrible que define todos los métodos de comparación para todos los casos posibles. Bueno, realmente no, porque haciendo un breve resumen de lo que hemos visto, hemos dicho que implementar igual nos da acceso gratis, básicamente, a no igual. Y luego, por la gracia de los reflejos, implementar menor que nos va a dar mayor que y menor o igual que nos va a dar mayor o igual que. Y podríamos tatuarnos esto así en cada brazo y tenerlo siempre presente. Pero es mucho más fácil porque en el método funcTools tenemos total ordering. Y total ordering es un decorador de clase que, bueno, básicamente es una de esas funciones que me cae bien porque mi objetivo es no pensar y simplifica muchísimo nuestra vida. Este decorador de clase lo que hace es coger una clase, le tenemos que dar el método igual y uno más. De hecho, le da igual que. Por ejemplo, aquí le he implementado mayor o igual. Sí, mayor o igual que. Y ya decorando la clase con total ordering, Python por nosotros implementa todos los demás. Porque hace básicamente esta función sí hace lo que la mayor parte de los humanos sí somos capaces de hacer. Total ordering, pasé mucho rato en WhatsApp escribiendo a toda la gente que conocía que supiera matemáticas porque el nombre no entiendo, aunque veo la definición en la Wikipedia. Relación binaria de un set X que es antisimétrica, transitiva y conexa. Básicamente esto para los humanos lo que quiere decir es, pues como nosotros vemos, es un conjunto en el cual todas las combinaciones posibles de pares son comparables. Es decir, como lo que para nosotros son comparaciones normales. A cambio de esta simplificación de nuestra vida, el código es un poquito más lento, el stack trace, si hay algún error, puede ser un poquito indescifrable, pero bueno, suele servir y está ahí.
Y una última nota para los arqueólogos en la sala. Los seres humanos primigenios en el Paleolítico, antes de que existieran los operadores de comparación ricos, usaban una cosa que se llamaba CMP en Python, que de hecho ya no existe desde que hace millones de años evolucionamos a Python 3. Pero como curiosidad, CMP lo que era un horror, que está en otro lenguaje, estaba, pretérito, en otro lenguaje de programación, que lo que hacía era recibir las dos clases y nos devolvía un número, ¿verdad? Nos devolvía un número negativo si self era menor que other, nos devolvía 0 si eran igual y positivo de lo contrario. De todas formas, esto lo he dicho, los únicos registros que se tienen son en tablillas de arcilla que se han encontrado, así que no estamos seguros, pero creemos que sí era como nuestros ancestros lo hacían. Como resumen, hemos visto que igual es para la igualdad, is es para la identidad. Sabemos ahora que EC nos devuelve algo por defecto, aunque no lo definamos. Los operadores ricos de comparación, que viene de ahí, ¿no? Porque en los tiempos de Babilonia alguien dijo, bueno, CMP ha quedado ya anticuado, lo voy a llamar rico, tampoco era muy original. Si queremos que una comparación no esté definida, tenemos que devolver not implemented. Sabemos una cosa que ahora que sabemos que tenemos el reflejo de los operadores y también sabemos que solamente hay una relación implícita. Total ordering para hacer nuestra vida mucho más sencilla y en los libros de historia, sea un libro muy antiguo, encontraréis que había una cosa antes que se llamaba CMP. Aquí tengo mi primera imagen del desierto. Es que va así con la temática de la charla, de que estamos intentando encontrar una aguja en un pajar, no era como el desierto con la arena. Me quedé un poco cursi. Antes de seguir, llevamos un montón de tiempo. No sé si hay alguna pregunta. Creo que sería mejor si alguien quiere decir algo o si tenéis alguna pregunta. Si no, puedo hacer yo preguntas a la audiencia. Antes de seguir. Voy a poner esto, sí, por si hay algo polémico con lo que alguien discrepe. Bien, seguimos. Y ahora ya se pone interesante porque esto es un latazo. ¿Nos importa realmente todo esto que hemos dicho? Vaya, para rellenar 20 minutos. No importa. Porque posiblemente, aunque nuestra clase círculo no es así como especialmente trepidante, ahora ya he hecho los ejemplos, se ponen mucho mejor conforme avanza la charla. Esto no importa si queremos utilizar las clases, los objetos de nuestra clase, en algún diccionario o en algún set. Que solemos hacerlo bastante en Python. El disclaimer aquí, a la aclaración obligatoria que hay que decir con abogados presentes, es que cualquier cosa que cualquiera pueda decir sobre las tablas, sobre los diccionarios en Python, ya lo dijo hace 8 años Brandon Rhodes. En la PyCon, en 2010, dio una charla que se llamaba The Mighty Dictionary, que la tengo enlazada aquí, que posiblemente ya hayáis visto, que yo recomiendo siempre. De hecho, luego a los años, hace poco, dio otra, porque ahora los diccionarios son un poco diferentes a como eran en 2010. Brandon Rhodes, para mí, es el mejor ponente que yo conozco. Y, bueno, ojalá hubiera tenido yo un profesor que hubiera sido la 10ª parte de lo que es Brandon Rhodes, en 5 minutos al azar en YouTube. Así que os recomendaría un montón que veáis la charla. Lo que yo voy a intentar es herejía en comparación con él. Puse ahí 1 minuto, espero que sea 1 minuto de verdad. Sabemos que cuando trabajamos con listas, nosotros lo que tenemos es índices, ¿verdad? Yo le digo, muy bien, tengo esa lista de números. ¿Cuál es el número en la posición 2? En la posición 0, pues yo le digo el índice 0 y entonces Python va allí y me lo dice. Y trabajamos con esos números que son la posición del elemento en la lista, o array. Esto, porque se vea que es en matemáticas, de nuevo, tengo Wikipedia, es una relación biyectiva, porque es una relación 1 a 1. Cada índice nos dice la posición del elemento y cada elemento corresponde a un índice. Es una relación 1 a 1. Sin embargo, hay preguntas. Bueno, y esto es muy rápido, porque si te doy el índice, vas a la lista y coges el valor y lo tienes. Sin embargo, hay preguntas que son mucho más difíciles de responder, como ¿está 7 en la lista? De hecho, ¿cuál es la posición de 7 de la lista? Eso es tiempo lineal, porque lo único que tenemos nosotros son índices. Si yo hago esas preguntas, de Python, el tiempo, eso es ON, como decimos en cálculo, ¿verdad? Cuando vemos la complejidad de los algoritmos. ¿Está 7 en números? Lo está. Muy bien, ¿cuál es el índice? Utilizando el método index y nos dice, muy bien, pues es 3. Vale. Estas dos cosas han sido lineales, que un ejemplo pequeño no importa, en uno muy grande sí lo harían. Python está haciendo, por escribirlo nosotros explícito, el equivalente a recorrer todos los elementos de la lista y entonces pues comparar, ¿no?, el valor del elemento con lo que estamos buscando y si lo encuentro devuelvo el índice y si no devuelvo -1. Por decirlo de forma muy explícita, para buscar un elemento en una lista, tenemos que recorrer potencialmente todos los valores de la lista, porque tenemos que verlo 1 a 1. Eso es lineal. Nosotros sabemos que esto no lo hacemos así. En Python lo que hacemos es utilizar diccionarios. Y es otro tipo de estructura de datos que tenemos disponible, que usamos mucho más para resolver algún tipo de problema.
Los diccionarios son lo que el glosario de Python llama un tipo de mapa. Y básicamente, y esto ya lo sabemos, por eso era un minuto, que no sigo, la idea es que lo que tenemos es, en vez de índices, lo que tenemos son claves. Entonces, cada clave tiene una correspondencia a un valor. Las claves tienen que ser inmutables, luego veremos más por eso. Por ejemplo, aquí quiero mapear cada entero a su nombre en inglés. El 1 lo mapeo a 1 y el 7 a 7. Entonces, cuando quiero ver cómo se dice en inglés 3, pues entonces yo le digo, muy bien, pues 3. Y entonces me dice, muy bien, me vuelve la cadena. También podemos ver si pertenece al conjunto y también podemos borrarlos. Lo sabemos. Y estas operaciones son tiempo constante, que esta es la parte chula, esto es por lo que lo usamos. Estas cosas ocurren instantáneamente. Da igual cuántos elementos hay en el diccionario, Python nos lo dice sobre la marcha. ¿Por qué? Porque los diccionarios, y yo he venido a hablar de mi libro, son el nombre de Python para las tablas hash. Las tablas hash, y esta no es una afirmación polémica, es un axioma, son la estructura de datos más importante conocida por la humanidad. De hecho, lo dijo Steve Jegge en un texto que tengo ahí enlazado, y es cierto. Acepto duelo a primera sangre si alguien no está de acuerdo. Y un truco que me dijo alguien una vez. Estaba con unos compañeros de trabajo y dijo alguien, es que en las entrevistas de trabajo, la respuesta al 50% de las preguntas en una entrevista de trabajo son una tabla hash. Y dijo, el más veterano de la mesa, dijo, el 80%. Y creo que es cierto. Básicamente, como regla general que yo aplico en la vida, si no sé lo que me están preguntando, yo digo, es una tabla hash. Todavía no me han despedido, así que creo que funciona. Porque las tablas hash son acceso constante. De hecho, el poder me hubiera gustado poner el meme ese del cerebro que se va expandiendo en diferentes viñetas. Quiere decir que da igual cuánto tengas, se devuelve en tiempo instantáneo. Tanto borrar como el coste amortizado. Pero bueno, eso es letra pequeña. Existen desde los años 50 y puedes borrar e insertar todo en tiempo constante. Eso es brutal. ¿Y cómo consigue eso una tabla hash? Muy bien. Pues este es el primer plot twist. Una tabla hash realmente es una lista. Vamos a, por no usar terminología de Python específica, vamos a llamarlo un array. Pero bueno, es una lista. Ahí tengo mi tabla hash. Voy a crear mi propia tabla hash. Tal es mi precariedad. No tengo acceso a la de Python, así que digo, muy bien, pues voy a crear una lista y le voy a meter, tengo que meterle algo de primera, le voy a meter nones. La idea, y de hecho, para visualizarlo mejor, lo que vamos a hacer es que lo voy a poner así en vertical, porque si no es más difícil seguirlo. La idea es que si yo te doy un valor, y hemos dicho que los diccionarios lo que tenemos es una clave que mapea a un valor, lo que hago es, muy bien, la clave, el índice, la posición en esta lista va a depender del valor. Y como depende del valor, puedo computarla sobre la marcha y entonces puedo ir directamente a ese índice. Entonces no tengo que recorrérmelo todo. Lo que estoy diciendo, muy bien, como depende del valor, sé dónde tengo que ir y está ahí. No tenemos que mirarlos todos. ¿Cómo calculamos los índices? Bueno, pues eso nos lleva a otra cosa, que son las funciones hash. Que de hecho todo el mundo las conoce, aunque quizás nunca hayamos pensado en ellas con ese nombre. Una función hash es una función que mapea. Esta es una definición que yo nunca había visto en ningún sitio, pero parece que es formal. Es una función matemática que mapea datos de un valor arbitrario a un valor fijo. Básicamente lo que queremos es movernos del dominio de todas las posibles valores de entrada al mucho más pequeño dominio de los valores de salida. Básicamente lo que estamos haciendo es comprimir nuestra información. Voy a escribir una función hash que os vaya a reír mucho, en plan, pero luego aquí yo me vengo. Voy a hacer una función súper sencilla hash que lo que hace es que me devuelve la longitud. Mi función hash va a ser len. Voy a decir, muy bien, voy a usar como función hash la longitud de la cadena. ¿Cuál es el hash de perro? Pues en inglés son 3 letras, así que va a ser 3. De tigre, 5. De tiranosaurio rex, 17. Estoy cogiendo cadenas de potencialmente cualquier longitud y voy a volver siempre un entero. Entonces, si yo quisiera usar en mi tabla hash, que es muy rudimentaria, esa función hash, yo diría, muy bien, guarda, Víctor, en tu tabla hash perro. Entonces yo diría, muy bien, calculo el hash, hemos dicho, el hash de perro es 3, y entonces ahora voy a guardar perro en esa posición. Hago un alias para que sea mucho más explícito. El índice va a ser el hash. Vete a la tabla y en esa posición guarda el valor. Entonces, si imprimo por pantalla mi lista, veo que en la posición de índice 3, que es el cuarto elemento de la lista, he guardado perro. Y ahora digo, muy bien, pues ya que estamos, está oso en esta tabla hash, y entonces, pues, muy bien, calculo el índice, voy a esa posición y digo, muy bien, pues como sé que el valor que tengo ahí, el valor inicial que tengo es none, si no es none, es que esta no está. Pues no está porque me ha devuelto none, así que falso. Ahora tenemos dos problemas casi instantáneos.
El primer problema, una función puede devolver cualquier valor. Entonces podríamos salirnos del límite. Por ejemplo, aquí si meto mono, pues mono es más largo, su índice es su longitud, creo que son 6 letras, y entonces no cabe, entonces no saldríamos, y eso es un index error. Para eso utilizamos el operador módulo. El operador módulo, a mí se me fueron muchas horas en su momento cuando era muy sencillo, era como funcionan los relojes, ¿verdad? Todo el mundo sabe que 70 minutos son 1 hora y 10 minutos, y toda la gente que vea fútbol sabe cuánto es 90 minutos. Es muy sencillo. Entonces, lo que hago es coger el resto de la división. Entonces, vamos a hacer. Y entonces, en vez de coger el valor directamente, lo que voy a decir es muy bien, pues tengo que ver aritmética circular. Si se pasa, pues vuelvo así, vuelvo al principio y continúo. Entonces, mono, si divido entre 5, el resto que me queda es 1, y entonces, pues bien, pues me voy a la posición de índice 1 y lo imprimo. Así ya no se rompe. Y para hacer un lookup, como lo dicen en inglés, para consultar si el valor está en mi tabla hash, sería lo mismo, y funciona. Ahora, tengo un segundo problema, y es que hemos dicho que el dominio lo estamos limitando. Lo hemos dicho, ¿verdad? Hemos dicho, vamos a ir de un valor de potencialmente infinitos valores a algo mucho más reducido. Entonces va a haber tarde o temprano 2 valores que mapeen a la misma clave y al mismo índice y van a caer ahí. Eso se llama colisión. Por ejemplo, digamos que mi tabla hash tenía mono y perro. Y ahora una nueva salvaje, creo que es de Pokémon, una nueva palabra aparece y es gato. Bueno, como nuestra función hash horrenda, lo que hace es coger la longitud, gato y perro en inglés tienen la misma longitud. Entonces van a tener el mismo índice. Entonces yo ahora voy a decir, muy bien, guarda en su índice, guarda a gato. Si ahora miramos por pantalla, vemos que tenemos mono, tenemos gato, pero perro lo hemos borrado. Eso es lo que se llama una colisión. Las colisiones van a pasar tarde o temprano. De hecho, es inevitable porque, de nuevo, estamos restringiendo el dominio de posibles valores. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo lo hacemos. Y vamos a ver más sobre eso después. Y ahora os reíais de mí, porque ¿quién utilizaría? ¿Qué persona responsable utilizaría la longitud como función hash? Muy bien. Lo mejor de todo es que esto es una declaración del creador de PHP. En Hacker News lo enlazaban y podéis ir y ver la hebra en su momento de la lista de correo de PHP en la cual lo explica. Podéis giraros a la izquierda y a la derecha y dar el pésame a los programadores de PHP que tengáis cerca. Cuando PHP empezó como un proyecto así un poco rudimentario, con mucho mérito, tenía que mapear el pobre hombre las funciones a lo que en los lenguajes de programación se llaman símbolos. Había que mapear la función, el nombre de la función a la función. Y entonces utilizaba una tabla hash. Eso lo hacen los lenguajes de programación. Pero la función hash que PHP utilizaba era la longitud. Entonces había muchísimas colisiones. Entonces dijo, bueno, podría cambiar la función hash. O podría renombrar todas las funciones. Y entonces lo que hizo fue empezar a meter cambios en los nombres de las funciones. De hecho, yo no sé nada de PHP, ¿vale? Pero resulta que hay una cosa que se llama is-object, pero por ejemplo is-set va todo junto. Y bueno, así. Básicamente, por lo que he visto, mirando en esta página, hay mucha gente que tiene mucho odio hacia PHP. Nunca sabe dónde va a estar el guión bajo o el espacio o lo que sea, porque se introdujeron literalmente al azar para poder distribuir los valores y que hubiera menos colisiones. De hecho, para mí esto es prueba de que en algún momento, en los últimos años, nos movimos lateralmente hacia la línea temporal más oscura, que creo que es la que vivimos ahora mismo. Hablando de una función hash en términos formales, y de nuevo, técnicamente, pero para evitar que dejarais de escuchar, lo he cambiado por formalmente, que suena así más académico. Una función hash satisface, que se ve que fuimos a la universidad, 2 propiedades. La primera es que son las 2 muy obvias. La primera es determinismo, y quiere decir que no debería ser aleatoria la función hash, porque entonces no sirve para nada. No debería depender del módulo random o del tiempo que haga hoy. Debería ser una función matemática. En nuestro caso, aunque es muy horrenda, pues funciona, porque la longitud de una cadena no cambia. La función de una cadena va a ser siempre la misma. Nuestra función hash, aunque fea, es determinística. Determinista. Pero no es uniforme. La uniformidad es la segunda propiedad de una buena función hash. Y eso quiere decir que los valores de salida estén repartidos de forma más o menos homogénea, idealmente perfectamente homogénea, sobre todo el rango posible de valores de salida. No hace falta mirar cosas en la Wikipedia para... Todos sabemos que las palabras no tenemos la misma probabilidad de encontrar una palabra de 3 letras que de 18. De hecho, como hay gente que hace cualquier cosa en el mundo de la ciencia, encontré que alguien se había molestado en calcular eso y y resulta que las palabras en inglés es una distribución de Poisson y la media es 7. Entonces eso lleva a un montón de colisiones, que es lo que
de forma indirecta le pasaba a PHP, porque estaba encadenando palabras. Un ejemplo real, y esto es por lo que decía antes, que aunque no hayamos pensado nunca en funciones hash, todo el mundo las conoce, es MD5. MD5 es una función hash que produce una salida de 128 bits, que es un montón, y es de los años 90. Por ejemplo, si aquí quiero calcular la función hash de una cadena de texto, ¿no? Pues en mi terminal pues hago un echo y se lo encadeno hago un pipe a MD5 sum y me devuelve el hash. No deja de ser curiosidad, 128 bits es un montón. Entonces, la probabilidad de dos cadenas al azar, que dos cadenas al azar tengan la misma función hash, es muy pequeñita, porque es 1 dividido entre 2 elevado a 128. Entonces, la idea de MD5 originalmente era utilizarlo como algoritmo criptográfico. Pero hace ya bastante tiempo, 2004, que no sirve para eso. Nadie en su sano juicio utiliza MD5, porque aunque la probabilidad de dos cadenas al azar sea 1 dividido entre 2 elevado a 128, por la paradoja del cumpleaños y otras cosas, el algoritmo es muy vulnerable. De hecho, se ha roto y entonces ya puedes hacer cosas tan chulas como que puedes generar un segundo fichero que tiene el mismo hash que el primero, pero no tiene el mismo contenido. Y esto para el tema de firmas electrónicas y tal es la muerte, insta muerte. Entonces no se usa. Sin embargo, MD5 todavía es muy útil para si te descargas un archivo de internet, BitTorrent, ver si te lo has descargado bien. Por ejemplo, si voy a descargarme Debian, ¿cómo se sabe que alguien utiliza Arch Linux? ¡Exactamente! Entonces me aguanté mucho y puse Debian, ¿no? Puse Debian. Pero lo he dicho. Entonces, no quería bajarme Arch porque iba a salir el tema. Dije, muy bien, pues voy a bajarme Debian. Y entonces, pues Debian me ofrece los MD5 sums de las imágenes ISO, porque por supuesto todo lo ISO que yo me descargo son de software libre. Y entonces, son ISOs de Linux en 4K. Entonces, software libre. Y la pantalla, sí. Entonces, yo tengo ahí la ISO de 100% Linux, y entonces, que totalmente no una película, y cuando me descargo la ISO y calculo su hash, veo que el hash es el mismo. Entonces, las probabilidades de que el archivo se haya descargado mal son pequeñitas, porque sería muy mala suerte, lo típico de que hacen falta varios millones de universos y tal, durante millones de años para que el archivo se corrompa y el hash sea el mismo. Entonces, MD5 sigue siendo útil para esto. Ahora conozcamos nuestro mejor amigo, Python hash. Hash es la función built-in de Python que nos devuelve el hash de un objeto. Por ejemplo, ¿cuál es el entero del hash de 0? Pues 0. El de 5, 5. El de 113, 113. Se ve un patrón aquí, ¿verdad? Más trivia. El hash de menos 5, menos 5. El de menos 2, menos 2. El de menos 1, menos 2. ¿Por qué? Pues esto es porque tenemos un core developer de Python en la sala. Así que, Python, Pablo puede dar fe de que es cierto. Menos 1, los magos de CPython lo utilizan internamente como código de error. Entonces, si devolvieran menos 1 cuando calculan el hash, Python lo vería como un error. Entonces, Python, y de hecho, si nos vamos a GitHub, podemos verlo. Si cuando calcula el hash del objeto ve que es menos 1, lo cambia a menos 2 y nos lo devuelve. Trivia. Las cadenas es lo mismo. Nos devuelven una cosa mucho más aleatoria, pero nos devuelven un número, que es el hash. Podemos irnos al código fuente y podemos ver efectivamente que, esto ya son palabras mayores, esto ya es para adultos responsables. Hacen un montón de magia negra que podemos hacer todo, ¿no? Una vez vi a un core developer. Esto es lo más cerca que vamos a estar del cielo. Y de hecho, como necesitan seguridad laboral, añaden optimizaciones para hacerlo aún más difícil. Entonces, hay una optimización que aprendí anoche, porque no cabe las transparencias anoche, que es que si las cadenas son pequeñitas, puedes utilizar magia inline y demás para hacerlo muy rápido. Podéis navegar la escalera de descenso a la locura, pero está en GitHub también. Y las tuplas igual. Las tuplas, de hecho, pues, sea de lo que sea la tupla, nos devuelve un hash. Si es que esto es siempre lo mismo. Mirando el código fuente de Python, lo que podemos ver es que lo que está ocurriendo es que está combinando de alguna forma incomprensible para los mortales, está combinando el hash de los objetos que hay en la tupla. Ahora, ¿cómo utilizo hash en mi objeto? Que tenemos ahí un apasionante círculo que nos ha quitado el sueño. Pues resulta que cuando yo llamo a hash, a la built-in, eso lo que está haciendo es llamar al método mágico hash con guioncitos bajos, porque underscore hash. Entonces, si queremos que nuestra clase implemente hash, tenemos que pueda calcularse el hash de nuestra clase, tenemos que implementar este de método mágico. Sin embargo, aunque yo no lo he implementado aquí, si llamo a hash, funciona.
De nuevo, una contradicción. Y esto es porque la documentación nos dice que si no implementamos hash, hash nos va a devolver algo que va a hacer que un objeto compare... Bueno, que va a hacer... El hash por defecto que Python utiliza, si no definimos otro, va a depender de la identidad del objeto. Con lo cual, el objeto solamente va a ser... los hashes van a ser iguales solamente si el objeto es el mismo. Pero esto no es lo que queremos, porque esto de nuevo lo que está haciendo es que dependa de la identidad del objeto, cuando un hash de lo que tendría que depender es del valor. ¿Por qué no funciona lo que hace Python por defecto? Que tiene sentido que lo haga. Es porque si yo creo si yo creo aquí, no funciona para nosotros porque si yo creo dos objetos con los mismos valores, estos dos círculos tienen el mismo X, Y radio, y calculo sus hashes, pues de nuevo, son objetos diferentes, con lo cual tienen hashes diferentes, y no es lo que queremos. Tenemos que implementar hash en nuestras clases. ¿Cómo implemento hash en mi clase? Lo hacemos con el... Bueno, pues implemento. ¿Qué nos recomienda la documentación? Nos recomienda que lo que hagamos sea combinar los atributos de la clase en una tupla y llamemos al hash sobre la tupla. De esta forma, lo que estamos haciendo, ahí lo hacemos. Cojo X, Y y el radio, los combino en una tupla y llamo a hash. Entonces, lo que hacemos básicamente es delegar en el hash de la tupla, que ya está implementado y tiene todas las optimizaciones de CPython, el cálculo del hash de nuestro objeto. Esta es la sección 2. Y ahora empieza la chula. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario. Pero básicamente la clave es que diccionario y sets son tablas hash. Las tablas hash son súper importantes porque nos dan acceso constante a cualquier cosa. Dependen de una buena función hash. Una función hash va a tener que trabajar va a tener que ser determinista, va a tener que ser uniforme, sobre todo el rango de salida. Hemos visto por qué MD5 ya no funciona para criptografía. Y como es un ejemplo real, y sabemos que si queremos poder calcular el hash de un objeto, tenemos que implementar nosotros nuestro mismo hash, utilizando el truco el consejo de la documentación, ¿no? De combinar los atributos en una tupla. 5 segundos de descanso. Foto del desierto, no sé dónde es. Y ahora vamos a implementar nosotros una tabla hash. ¡Oh! Nos hacen prisioneros. Creo que está muy chulo. Una limitación que tiene Jupyter, que yo lo adoro, es que no se puede definir una clase ocupando varias celdas. Tendría que estar todo en la misma celda y entonces pues, se saldría de la pantalla. Entonces, esta transparencia no hay que entenderla. Pero bueno, básicamente lo que he hecho es voy a utilizar un decorador de clase para de forma dinámica enchufar a mi clase nuevos métodos. Esto lo podéis ignorar, pero es lo que voy a usar luego yo para poder ir poco a poco definiendo mi clase. Pero básicamente es como si estuviera todo definido seguido. Voy a crear mi tabla hash. Y muy bien, lo que voy a hacer es que va a tener un tamaño de 8 y va a empezar siendo, por lo que hemos dicho, una lista que tiene muchos nones. Y voy a implementar el len para poder ver cuántos valores hay en mi tabla hash y voy a decir, muy bien, pues cuando tú llames a len, lo que voy a hacer es, pues con mi variable que es un contador, voy a recorrerme todos los elementos de la lista y si no es un none, voy a incrementar el contador. Muy bien, así puedo ver cuántos no-nones hay en mi lista. Ahora ahí está el decorador de clase que yo decía, y esto es porque es que no me cabe en la misma transparencia. Podemos ignorar ese add to. También implemento en mi clase setItem. SetItem es el método mágico que nuestra tabla hash va a utilizar para poder asignar un valor. Entonces voy a hacer eso. Cuando tú me des un valor, voy a calcular su hash y con el operador módulo saco su índice, me voy a ir a ese elemento, a esa posición y voy a guardar el valor. Cuando hagamos un getItem, que es cuando accedamos a un valor, voy a hacer lo mismo. Porque es la esencia de las tablas hash. Voy a calcular su hash, voy a utilizar el operador módulo, eso me da el índice, y me voy allí y cojo el valor y te lo devuelvo. E incluso, para puntos extra, quiero poder borrar valores. Y va a ser lo mismo. Hash, módulo, me da el índice y lo voy a poner a none para que se quede vacío. Llevo 2 años aprendiendo alemán. Todo el alemán que he aprendido en 2 años cabe en las siguientes transparencias. Sé decir gato. Quiero utilizar mi tabla hash para guardar pues, la traducción del nombre de cierto animal en inglés, traducción en alemán. Gato va a ser Katze y voy a guardarlo en mi tabla hash y funciona. De hecho, si examinamos el valor de los slots, podemos ver que pues, cuando ejecuté Python, cuando ejecuté mi presentación, acabó en la penúltima posición. Y podemos ver que efectivamente, si lo hacemos aquí, vemos que eso nos da la posición 6, con lo cual funciona. Y borrar también funciona, porque si borro gato y luego intento acceder a él, pues bueno, ya lo habíamos borrado, con lo cual esto nos va a devolver un key error como hacen los diccionarios. Voy a añadir un par de mejoras porque es que no podía dejarlo pasar.
Lo primero, que el contador es muy triste, que el contador cada vez que lo llames tenga que recorrerse todos los valores, ¿verdad? Porque quizá podríamos guardarle una variable interna. Y lo segundo es que siempre estoy haciendo lo mismo de hash módulo me da el índice, pues lo voy a mover a un método privado. Que es básicamente lo que hago aquí. Cuando en init ahora lo que he añadido es un contador que empieza a 0. Y len lo que hace es devolver el valor del contador. Y el único cambio que hay en nuestro código es que ahora, en vez de... Tengo que tener presente siempre lo mismo, pero el índice lo calculo utilizando mi método privado que calcula el índice en función del hash, y también tengo que aumentar el contador. Si estoy añadiendo un valor, tengo que incrementar el contador. Si estoy borrándolo, tengo en la última línea que decrementar el contador. Y funciona. Voy a guardar perro, voy a guardar oso, que tiene los dos puntitos en alemán, y pues se guardan en sus posiciones correspondientes. Cuando llamo a len, me dice, hay 2 valores en esta tabla hash. Pero de nuevo, el tema de las colisiones, lo habíamos dicho antes. Tarde o temprano, si solamente tenemos 8 posiciones en nuestro diccionario, va a haber 2 valores que acaben en la misma posición. De hecho, va a más tardar cuando meta el noveno. Entonces, bueno, como aquí lo que queremos es implementar algo y tenemos poco tiempo, vamos a utilizar esto que se llama el encadenamiento separado. Y esto lo que quiere decir es que en vez de utilizar un none, cada posición de nuestro diccionario, cada slot, se convierte en una lista. Entonces, cuando 2 valores caen en la misma posición, en el mismo índice, muy bien, no pasa nada, los guardo los 2 en esta lista. Por revisitar nuestro ejemplo, ahora lo que teníamos, que estábamos visualizándolo de forma vertical, en vez de tener muchos nones, lo que vamos a tener es listas. Entonces, la posición 0 es una lista vacía, la posición 1 es una lista vacía. Y ahora digamos que quiero guardar perro, a su traducción en alemán. Pues entonces, bueno, pues calculo su hash y su tal, y me dice, muy bien, pues esto tiene que ir a la posición 3. Me voy y lo añado a un append a esa lista. Luego guardo oso, y oso va a 0, pues va a la posición 0. Y ahora, pues, volvemos a otra palabra, gato, que era la palabra que sabía, pues va también a la posición 3. Bueno, también está perro ahí, pero no pasa nada, yo lo añado ahí. Ahora, ¿alguien ve un problema con esto? ¿Qué pasa aquí? No sabes qué valor coger. Venía preparado a quedarme en silencio hasta que alguien dijera algo. Iba a ser muy incómodo. Pero exactamente, muchas gracias. Y es efectivamente eso, que ahora cuando llegue... Es que la gente que está en la primera fila siempre es la mejor. De hecho, estas posiciones en vacío me han dejado súper triste. Eran 4 posibles mejores amigos que no se han materializado. Yo siempre me sentaba al fondo porque era muy mal estudiante, pero vosotros... Exactamente, porque ahora yo, que de nuevo estoy aprendiendo alemán, alguien viene y me dice, bueno, niño, que se vea que las clases han servido para algo. ¿Cómo se dice gato en alemán? Entonces yo digo, no pasa nada, mamá. Calculo mi hash y mi módulo y mi índice. Está en la posición 3. Me voy a mi tabla hash y ahora veo que en la posición 3 hay una lista donde está perro, bueno, está Hund, que no sé lo que es, y está Katze, que tampoco sé lo que es, porque no estaba atendiendo en esas clases de alemán. ¿Cuál de los dos es? No sé cuál es la traducción. He resuelto el tema de la colisión en el sentido de que no he sobrescrito el valor, pero ahora no sé diferenciar los valores. Y es por eso por lo que también necesitamos la clave. De hecho, me acuerdo la primera vez que yo implementé una tabla hash o aprender, me pasó esto también. Se me olvida cada 18 meses. Así que, si nos vamos a la Wikipedia, que hay una gráfica muy apañada, nos explican, y aquí nos lo enseñan en este ejemplo, que Sandra y John cayeron en la misma posición. Entonces Python, bueno, y hay otros temas aquí que no tenemos que ver ahora, pero lo que importa es que para poder resolver las colisiones podemos ver que la entrada de la tabla hash también tiene el valor original. Tenemos la clave también a la derecha, no solamente a la izquierda. Para poder diferenciar los valores necesito también la clave en el mapeo. Entonces, muy bien, pues me voy a mi código y voy a decir, muy bien, pues voy a guardar entonces ahora en estas listas internas, voy a guardar también el valor original. Voy a utilizar una tupla para poder referirme a ella por nombre, pero el algoritmo sigue siendo lo mismo. Creo mi lista vacía, tengo mi método len, tengo mi método para calcular el índice, esto es exactamente igual. La diferencia ahora es que cuando añado un elemento, calculo su índice y entonces, y también me pasó al principio, en la primera versión que escribí, que un diccionario nos permite sobreescribir valores. Entonces, no solamente tengo que hacer un append, es decir, hay un append en el else, pero ¿y si el valor ya está en el diccionario? Pues entonces lo que hago es que cuando yo añado un valor tengo que recorrerme. Tengo que irme a la lista que está en esa posición, tengo que recorrerme todos los valores uno a uno y tengo que ver, ¿está la clave ya en mi tabla hash? Si lo está, solamente actualizo el valor, que es lo que hago aquí.
Y si no está, que es el caso sencillo, que es el que esperamos encontrarnos casi siempre, vamos a hacer simplemente un append. Pero no hago el append solamente del valor, sino que lo encapsulo en una tupla para tener izquierda y derecha. Que es lo que nos permite, cuando yo hago un get, resolver la colisión. Cuando ahora busquemos la palabra aquí, lo que vamos a decir es muy bien, recórrete todos los valores de la lista y compara las claves. ¿Es la clave la misma? Y si la clave coincide, hemos encontrado nuestro valor. Y entonces devuelvo el valor. Y cuando borramos un valor, pues lo hacemos... De hecho, hay un error en este código. Ese raise no es un... bueno, hay un error. Como Donald Knuth, igualito. Un pull request. Yo doy un cheque de 25 centavos. Y también podemos borrar. Y cuando borramos un valor, pues es lo mismo. Tenemos que buscar el valor en la lista y tenemos que eliminarlo. La esencia es la misma. Es que estamos guardando clave y valor. Y de hecho funciona. Por ejemplo, aquí guardé perro, pero me equivoqué y lo guardé en su traducción al español. Y entonces, bueno, quiero arreglarlo. Pues entonces lo arreglo. Y puedo sobreescribir el valor y podemos comprobar que en efecto nuestra tabla hash funciona. Y si echamos un vistazo a cómo está por dentro, podemos ver que ahora lo que tenemos es una lista que lo que tiene son pues, una lista de objetos entry, que es nuestra tupla que hemos creado, donde guardamos la clave y el valor. Por supuesto, la vida real, de nuevo todo depende de la seguridad laboral de los Python, de los core developers, es mucho más complejo. En la vida real Python no usa esto, usa una cosa, bueno, lo hemos usado aquí porque es fácil y nos permite entenderlo en unos minutos. Python utiliza una cosa que se llama Open Addressing, no sé, direccionamiento abierto, que, bueno, con un montón de actualizaciones y una cosa que creo que formalmente se llama probing pseudo aleatorio, pero básicamente lo que quiere decir es que si Python encuentra una colisión, lo que hace es que salta a otra posición más adelante. Y ni siquiera son saltos lineales, sino que son pseudo aleatorios. Y bueno, funciona muy bien. Se utiliza por un motivo. Podéis, y hay una documentación genial en este archivo, en el código fuente, donde explican todo lo que se hace y por qué. Para hacernos una idea, básicamente lo que hace Python es algo así. Sandra coincide con John y entonces Python pues, tiene que intentarlo en la siguiente posición. Y si también hubiera un objeto ahí, se iría más adelante aún. De todas formas, esto todavía es útil porque la esencia es la misma. La esencia, y esta es la clave, queremos tener hash en nuestras clases para poder ir al slot, a la posición correspondiente, y dentro de esa lista tenemos que poder diferenciar los valores. Y para eso es para lo que utilizamos igual. Por terminarlo, que he añadido un par de funcionalidades chulas, y una es poder tener ítems, como tiene Python. Entonces yo quiero poder iterar sobre todas las claves, sobre todas las parejas de clave y valor. Pues bueno, pues lo que podemos hacer es recorro todos esos slots y por cada entrada hago un yield y podemos ver que funciona. Aún más chulo que ya que tenemos from iterable. Entonces podemos con esta única línea del módulo iterTools podemos devolver todas las parejas. Y una última cosa. Es que, vale, tenemos 8 elementos, pero tarde o temprano se nos va a quedar pequeño, ¿verdad? Porque va a llegar un momento en el cual haya tantos valores en nuestra tabla hash que no vamos a tener ninguna ventaja de lo que nos da una tabla hash. Lo que vamos a tener van a ser un montón de listas infinitamente largas. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar el tamaño. Y aquí, de nuevo, vamos a utilizar un algoritmo sencillo, que es lo que vamos a hacer aquí es crear un slots nuevo. La idea básicamente es que creas otra... Si aquí teníamos 8, pues ahora, por ejemplo, en mi algoritmo voy a duplicar el tamaño. Voy a crear un nuevo slots y voy a mover todos los valores a su nueva posición en la nueva tabla hash. Es básicamente cambiar tu tabla hash por otra. Y a partir de ahora continúa utilizando la nueva. Entonces, un montón de código, pero la idea es que ahora yo aquí defino un load factor, que sería cuando tenga más del 80% de valores ocupados en la tabla, haz un resize, cambia el tamaño, crece, y entonces pues crezco. Entonces, bueno, todos los valores, aquí código factorizado, pero la clave es que tengo cuando añado un elemento, fijaos en la última línea. Digo, muy bien, si el número de elementos dividido entre el número máximo, el número de slots es mayor que este 80% que he definido en el init, haz un rehash, es decir, cambia. Y bueno, rehash lo que he hecho ha sido que duplique. Nos podemos ver aquí que hago un por 2 y entonces creo un nuevo slot y lo que hago es que itero sobre todos los valores, que para eso quería definir ítems de mi tabla hash y los voy insertando en el nuevo slot. Y reemplazo. Hago que el slots, que ahí hay otro error. ¿Cómo esto no da error al ejecutarlo? Dice mucho sobre mi profesionalidad. Además, yo hice lo de compila, así que funciona. Tendría que hacer self.slots, tendría que reemplazarlo con el nuevo slots. Pero la idea básicamente es que crecemos.
¿20 minutos? Nos sobra. Podríamos hacer un montón más de cosas. Tened en cuenta que yo he perdido solamente unos días de mi vida llorando delante de estas transparencias. Vosotros solamente una hora. Hay gente que ha dedicado, ha malgastado la vida entera, 3 doctorados seguidos en tablas hash. Entonces hay un montón de automatizaciones. Por ejemplo, hay otra alternativa al all at once, que es como lo llaman, y podríamos también añadir cosas como que si elimino muchos valores, que también borre, que también disminuya, que encoja, igual que crece, que encoja. Pero bueno, la clave, y me encanta porque Stack Overflow fue mucho más sucinto que yo, la idea es que el código, la función hash, y esta es la transparencia que recordar, la función hash te dice el slot al que irte, dónde irte a la tabla hash. Y la igualdad te dice cómo comparar, cómo poder diferenciar los valores entre ellos, porque tienen el mismo hash. Los sets son tablas hash que no tienen valor asociado. Básicamente, tienen, por supuesto, un montón de optimizaciones, pero la idea es la misma. Es una tabla hash en la cual tengo mis claves, pero estoy usando cualquier cosa, que Python lo llama dummy no values, como claves. Hemos implementado nuestra tabla hash y todo esto es una excusa para los últimos 10 minutos y contrarreloj, flashback de mi vida académica, volvamos al párrafo inicial. Y ahora el párrafo inicial es muy sencillo, porque primero, en italiano, nos dice la documentación, si no defino igual, no debería definir hash. Que lo voy a decir de otra forma, definir hash pero no definir igual está mal. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a pensar en cómo buscamos un valor en la tabla hash. Llamo a hash, me dice la posición, eso nos dice el slot o el cubo al que ir, ¿no? Me voy allí y entonces resulta que hay un montón de valores. ¿Cómo encuentro mi valor si no tengo el operador de comparación, de igualdad? No puedo. De hecho, en Stack Overflow hay alguien que se encontró con el mismo problema, porque le pasa a mucha gente. Volvemos a lo mismo. Y aquí es un ejemplo. Cuando yo he llegado aquí a buscar gato y he encontrado 2 valores, fue gracias a que puedo comparar gato a perro y gato a gato como pude encontrar mi traducción. Si no, no hubiera podido. Si yo tengo una clase en la cual defino... en esta clase, por ejemplo, tengo un hash por defecto, que es la mala idea. Tengo hash por defecto, no tengo igual, puedo ver que aunque funciona, sea el mismo objeto, si creo un nuevo objeto, que es un nuevo cyborg, con otra arma, con la misma arma y el mismo modelo de Terminator, aunque tiene los mismos valores, como el hash va a ser diferente por ser otro objeto, no voy a poder encontrar mi cyborg en el set, aunque sí está, porque es el mismo valor el que hay dentro. Como dijimos antes, diferentes objetos, diferentes hashes, con lo cual no voy a poder encontrar mi objeto. Lo que tienes que hacer es marcar hash como none. De hecho, ahí lo tenemos. ¿Veis hash igual a none? Si yo hago eso en mi clase cyborg, cuando ahora yo intente calcular el hash de un T850, que es el modelo de Schwarze en Terminator 2, nos va a decir no se puede. El cyborg no es hashable. Y tampoco, por supuesto, podré utilizarlo en un diccionario y tampoco podré utilizarlo en un set. No se puede, porque no es hashable, lo han marcado como none. Algo que nos dice la documentación de Python es que no es devolver none, es que no se puede, hay que marcarlo como none. Si yo lo que digo es que el hash devuelva none, nos va a dar un error. De hecho, tampoco, que hay la categoría más peligrosa del mundo, la de tonto motivado. Hay gente que intenta hacer una cosa. Bueno, lo que voy a hacer es que cuando tú llames a hash voy a devolver un raise error, un type error. Yo voy a devolver el error. ¿Para qué hacerlo Python? Lo hago yo, que soy más rápido. Si lo haces, va a romper una cosa que la mayor parte de la gente no necesita utilizar hasta que descubre que existen, que son las clases base abstractas. Que básicamente son una forma de Python de complementar el duck typing para ver si un objeto satisface una interfaz. Y es que trae ejemplos muy rápidos porque me empiezan a mirar mal desde el fondo. Pero todavía estoy dentro de tiempo, que conste. Queda 5 minutos. ¿Esa cadena iterable? ¿Es ABC iterable? Pues podríamos hacerlo a lo pringao, que sería, voy a recorrer el objeto, ¿no? Voy a escribir mi función iterable que intenta hacer un loop sobre el objeto y si falla, devuelve true, true o false. Puedes hacer eso, pero si conoces ABC, como la canción de los, de los Jackson 5, lo que hace es que dices, es una instancia de esta clase abstracta base que es iterable y te lo dice. Del mismo modo, para ver si un objeto tiene, por ejemplo, longitud, que los generadores no la tienen, por ejemplo, puedes hacerlo tú a mano o puedes utilizar una clase base abstracta. Y volvemos al tercer ejemplo, que es el que rompemos. ¿Es este objeto hashable? Pues podríamos hacerlo. Voy a llamar a hash y si devuelve error, devuelvo falso. Sin embargo, si yo hago lo que hemos dicho, bueno, podemos lo suyo sería utilizar hashable, ¿verdad? Con la clase abstracta, la clase base abstracta. El problema es que si yo hago lo que hemos dicho que no hay que hacer, devolver ahí type error, cuando yo
llame a hash, bueno, esto va a funcionar. Hash sí es verdad que devolvió type error, que es el que yo lancé, así que eso no lo rompí, pero sin embargo, cuando llegue alguien en el futuro y utilice una clase base abstracta para comprobar mi código, verá que cuando llama a este objeto hashable, va a devolver que sí. Lo hemos roto, no hay que hacerlo, lo que hay que hacer es hash, ajustarlo a none. Y el tercero lo que nos dice es que si un objeto es mutable e implementa igual, no debería implementar hash. Y esto pues también ya es de cajón a esta altura. Y es que si sabemos que una tupla es hashable, pero una lista no lo es. Todo el mundo ha intentado esto en algún momento, que es utilizar una lista como clave en un diccionario. Y aprendemos que no hay que hacerlo, hay que hacerlo lo de arriba, que lo que tenemos que hacer es utilizar una tupla o incluso un diccionario encadenado. ¿Qué pasaría si pudiéramos hashear y lo hacemos un objeto mutable? Pues que si yo guardo eso en un diccionario como clave y luego muto la lista, cuando intentara buscarla en el diccionario no la encontraría porque el hash es diferente, entonces está en una posición diferente. Nunca podríamos, o casi nunca, solo que tuviéramos mucha suerte de que halláramos en la misma posición, que es muy improbable, podríamos encontrar el valor. Con lo cual, mutar un objeto hashable, si Python nos dejara, que hace mucho por conseguir que no lo hagamos, romperíamos el diccionario y el set. De hecho, tengo aquí la demostración, que es que voy a implementar mi tabla, mi función cibor, si la hago hashable, que no debería, y está puesto ahí, y la utilizo en un diccionario, cuando mute el objeto, lo rompo. Y entonces podemos ver que, aunque yo tengo aquí John Connor, le cambio el arma al robot, porque John Connor es indestructible. Lo cambio por un M79, entonces he mutado el objeto hashable y cuando yo ahora intento buscar muy bien cuál es el objetivo del robot, a quién debería destruir el robot, no lo encuentra. Nos dice, bueno, no está. ¿Por qué? Porque el hash es diferente y al ser diferente el hash no pude encontrarlo. ¿Qué es lo que nos dijo la documentación ahí? Y ahora tiene sentido. Si el hash del objeto cambia, va a estar en lo que Python llama el bucket incorrecto y no voy a poder encontrarlo. Eso se queda para GitHub porque no merece la pena. Y era... ¿Perdón? Si la gente no tiene preguntas, puede terminar, pero vamos a dejar 10 minutos. Sí, me parece muy bien. Ahora, como no haya preguntas, vuelvo para atrás. Aquí había una cosa, pero es que no... Es decir, prefiero que tengamos una conversación amigable. Tengo una foto de camello. Menos mal que está en GitHub todo esto. Lo último que iba a decir era, bueno, que sí, pero lo importante es eso, que si mutamos el objeto no vamos a poder encontrar nunca. Por eso Python nos dice que no lo hagamos, está puesto en negrita. Y lo último, y son dos transparencias por trolear un poco, era que la idea de un diccionario es que tenemos búsquedas en tiempo constante. Si yo tengo un diccionario que mapea cada número a su cuadrado, y digo, muy bien, tengo todos los cuadrados ahí de los números, y hago búsquedas, puedo ver que voy a insertar un montón de números en un diccionario y busco el último que inserté. Podemos ver que aunque he metido 10 veces más números en mi tabla hash, en mi diccionario, el tiempo es constante, básicamente, es lineal. Es decir, si tarda constante, siempre tarda lo mismo. ¿Por qué? Porque esa es la idea de usar una tabla hash, la usamos por eso. Sin embargo, pensé muy bien, pues vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasa si creo un objeto que es un entero que siempre devuelve 1 como hash? Porque cuando yo use esto, Python va a tener colisiones constantemente porque todo va al mismo slot. Y de hecho, como demostración, podemos ver que si yo ahora utilizo mi troll int en vez de un int normal, cuando yo paso de 10 a 10.000 elementos, hemos pasado de microsegundos, hemos pasado a milisegundos, porque todo está yendo al mismo bucket, con lo cual Python está resolviendo colisiones constantemente. De hecho, esta transparencia tardó horas en ejecutarse. Con lo cual hemos convertido nuestras lookups de O1, la hemos convertido en ON. Hemos hecho todas las operaciones, de hecho. Muchas gracias. Espero que haya alguna pregunta. Ahora 7 minutos incómodos de silencio. Pero yo no me bajo hasta que no se pase el tiempo. Con la implementación de Python 3 de los diccionarios que ahora te respeta el orden en que has insertado las claves y aún así es más rápido que la implementación anterior, ¿tienes idea de cómo hicieron esa magia negra los tipos? Sí, ahora cuando hago así se la paso a Pablo la pregunta. Pablo es la carta blanca de que es un core developer. Vale, bueno, la pregunta es que los diccionarios, y es cierto, no sé, ¿es desde la 3.6? Yo no sé a partir de qué versión es. Desde la 3.6 los diccionarios en Python tienen una cosa muy chula, que es que
nos ha pasado a todos y estaba puesto en todos sitios, que era que los diccionarios en Python no comparten, no tenían ninguna garantía respecto al orden. Como tú iterabas en los tiempos antiguos, ¿quién usa Python 3.5 o menos? Cuando antes iterabas sobre un diccionario, sobre las claves, podían salirte en cualquier orden. Porque ahora sabemos, más o menos por esto, sabemos que los diccionarios lo que están haciendo es, bueno, el orden en el que los vieras dependía del hash. Y el hash podía depender de cosas. Entonces, y del orden en el que tú lo hubieras insertado, eliminado, lo que fuera. Entonces, Python 3.6 pasó a un orden determinista, que está muy chulo. No te sé decir la verdad. Porque no sabía que eran más rápidos. Sabía que ahora tienen el detalle de implementación, que lo cambiaron, que además son compactos, y los diccionarios ahora en Python sí respetan el orden de inserción cuando iteramos sobre ellos. No sé cómo han conseguido el que sean rápidos. De hecho, no lo sabía. Bueno, la pregunta, no sé si la he llegado a repetir explícitamente, la pregunta era que cómo es que ahora que los diccionarios son compactos, además han conseguido que los diccionarios sean más rápidos. No sabía eso. Me suena el tema de que sean compactos, porque sé que ocupaban menos memoria, porque ahora hacían referencia a las claves en una estructura de datos por separado. Pero no he buceado tanto. Brandon Rhodes tiene una charla sobre los diccionarios, que ahora están mejorados, y Raymond Hettinger también tenía una muy chula. De todas formas, dicen que sigue manteniendo que es un detalle de implementación y que no puede fiarte de eso. Sí, es un detalle de implementación. Desde 3.7 está en el lenguaje ya. Ya está. Sí, o sea, en teoría fue implementado en 3.6, pero de hecho fue accidental, porque lo que pasa es que lo que pasa es que guardas, en vez de guardar el valor y la clave en la tabla hash, lo que guardas es un puntero a un array. Entonces, como el array está ordenado, si tú me pides las llaves, en vez de ir a la tabla hash, te voy el array entero. Y entonces, lo que pasa es que está compacto porque ya no guardas el objeto en sí, que puede ser arbitrariamente grande en la tabla, sino que guardas un puntero que siempre mide lo mismo. Lo que pasa es que fue accidentalmente una implementación, pero en 3.7 Guido dijo, ahora que cuando todavía era dictador del lenguaje, dijo que ya era parte del lenguaje y por lo tanto, en teoría a partir de 3.7, porque se dictó en 3.7, pero en 3.6 pasa lo mismo, puedes usarlo a posta. Vale, no sé, por si no se oye en la grabación, lo que nos decía Pablo era que el que sea más rápido es un detalle, es una consecuencia de el uso compacto. Ahora los diccionarios son compactos y entonces lo que tienen es una referencia a las claves y ahí sí se respeta el orden. Otra cosa que aprendí relacionada... Bueno, ¿pregunta? Sí, mejor amigo. Si tienes tu propia clase y defines el método mágico para igualdad, pero no haces nada con el hash, estás aún utilizando un hash basado En la identidad. en la identidad. Que de hecho... Entonces vas a tener un problema parecido al de robot. Teníamos un ejemplo de eso. Bueno, cuando he pasado transparencia a 3 por segundo, ¿no te has dado cuenta de ese detalle? Lo que ocurriría sería que solamente vas a poder, tu objeto lo vas a poder encontrar en el diccionario. Pero si creas un segundo objeto con los mismos valores, aunque como el hash por defecto que nos da Python depende de la identidad, va a caer en otro slot, en otro bucket. Entonces lo que ocurriría sería que podrías encontrar, el objeto que añades sí lo podrías encontrar, pero si creas una segunda instancia de la misma clase con los mismos valores, te va a decir que no, lo más probable, salvo que tenga una colisión que se haya casualidad. Básicamente significa que puedes meter duplicados. Podrías meter duplicados. Es una buena forma de decirlo, me gusta. Otra cosa que aprendí en Python es que tenemos los hashes son aleatorios, y los hashes son aleatorios ahora, dependen de que cada vez que ejecutas el Jupyter notebook te sale una cosa diferente. Y eso lo hacen para evitar la troleada esta del final, porque había un ataque muy chulo que menciona Brandon Rhodes, y era que podía forzar colisiones y podía hacer inserciones de forma que hubiera muchas colisiones. Y entonces esta broma de que paso de milisegundos, de microsegundos a milisegundos, pasaba en la vida real y había ataques en su momento, bueno, todavía sigue ocurriendo, que empezaba a meter valores en un formulario web y tumbaban la web, porque el diccionario empezaba a meterse en tiempo lineal y luego y explotaba. Uf. Pregunta de Pablo. Un minuto. Pues que pregunte poco y fácil. Explícanos qué pasa si metes nan en un diccionario. O sea, la última pregunta. Sí, Pablo me deja en evidencia, tantos años de amistad para esto, me pregunta en público con 200 personas delante que qué ocurre si meto nan en un diccionario. Y no tengo ni idea. Voy a asumir que... Joder, te vas a enterar. Voy a asumir que nan... Me podías filtrar las preguntas como en la prensa. Voy a asumir que nan no va de error cuando lo hashee, pero como los nan
no comparan iguales con nadie, ni siquiera consigo mismos, no voy a poder encontrar el valor. ¿Sí? Entonces no era una pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, un aplauso fuerte para Víctor, gracias.